Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Buenos días, hermanos y hermanas, qué bueno que están con nosotros a través de estas transmisiones, a través de Radio Koinonia en la 800 AM y claro también que nos miran por internet a través de www.tjcatólico.com. Pues es un placer estar con ustedes esta madrugada, acompañándolos a aquellos que ya van a sus trabajos o aquellos que van regresando a casa de su trabajo y que vienen cansados, pero siempre el escuchar la palabra, el escuchar un mensaje de salvación, un mensaje de nuestra fe, pues nos ayuda a entrar en nosotros mismos y tener un avivamiento en el espíritu a través de esa efusión que el Señor nos ha dado desde el momento de nuestro bautismo a través del Espíritu Santo. Pues tenemos todas nuestras herramientas, mis hermanos, antes de empezar, ¿verdad? Tenemos nuestras herramientas de trabajo, que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que es la palabra de Dios, o sea, la Biblia, nuestro libro de oraciones para aprender también a orar y también pues nuestros apuntes, lo que el Señor nos va inspirando al ir buscando palabras, al ir buscando cómo poder llevarles un mensaje que llene su corazón, que incremente su fe. Pues este es el deseo de Radio Koinonia, dejarles un mensaje de amor, un mensaje de paz, un mensaje de vida. Y esperemos que lo estemos logrando, mis hermanos, que aquellos que nos escuchan, pues también nos hablen, nos dejen su mensaje, nos dejen sus opiniones y sobre todo nos dejen su testimonio de vida, su testimonio de fe, lo que han vivido a través de ir caminando, siguiendo los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Y para esto, pues es bien importante la fe. Entonces, el escucharnos a través de la radio todos los días, pues es ir aprendiendo, ir conociendo nuestra iglesia, ir conociendo cómo se formó, qué la sostiene, qué la guía y quiénes son los responsables de estar al cuidado de esta santa iglesia de Cristo Jesús. Recordemos que el que la guía, el que la lleva, pues es el Espíritu Santo. Por eso pedimos siempre que el Señor siga derramando esa gracia, siga derramando su Espíritu Santo sobre la iglesia, para que la iglesia siga dando a luz nuevos hijos, nuevos hermanos, con el compromiso de poder propagar la fe de nuestro Señor, la fe en la iglesia que profesamos en nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de la iglesia, ¿verdad? Y de todos aquellos que han alcanzado la santidad. Y que nosotros nos vamos caminando a ese encuentro con Jesús, para también nosotros alcanzar esa santidad a la que estamos llamados. Pues vamos a orar, vamos a pedirle a nuestro Señor Jesucristo, sacamos nuestro librito de oración y pedimos a nuestra Madre Santísima, a nuestra Madre María de Guadalupe, que ruegue por nosotros hoy, que el Papa Francisco está encomendando en las manos de María a la Santa Iglesia de Jesucristo. Recordemos que ella es una intercesora ante Cristo nuestro Señor, para que Él realice los milagros y las obras que su pueblo o los hijos de María Santísima elevamos a nuestro Señor Jesucristo. Y qué madre y qué hijo desatiende las súplicas de una madre, y más si hablamos de la Sagrada Familia. Un ejemplo a seguir y que hoy tanto necesita el mundo. Familias convencidas que Cristo Jesús es su Señor. Familias donde se predique y se anuncie la buena nueva de salvación. Pues vamos a pedirle a Mamita María que nos auxilie. Reina de los cielos y Señora de los ángeles, que recibiste de Dios el poder y la misión
de aplastar la cabeza de Satanás. Te pedimos humildemente, envíes las legiones celestiales para que bajo tus órdenes persigan a los demonios, los combatan en todas partes, repriman su audacia y los precipite al abismo. ¿Quién como Dios? Santos ángeles y arcángeles, protéjanos y defiéndanos. Oh buena y tierna Madre, siempre serás nuestro amor y nuestra esperanza. Oh Divina Madre, envíanos a tus ángeles para que nos defiendan y aparten de nosotros al cruel enemigo que nos acecha. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de las promesas de Jesucristo nuestro Señor. Ruega por todas las familias, Santa Madre de Jesucristo, para que comiencen en su casa la verdadera fraternidad cristiana. Ruega por los hijos y por los padres, Santa Madre de la Iglesia, para que imiten tu ejemplo de Nazaret. Ruega por las madres abandonadas, por las madres sufridas. Ruega por los hijos sin familia, por los huérfanos sin amor. Ruega por los padres sin tierra, explotados, enfermos y desamparados. Ruega por los que tienen ruega por los que no tienen un techo, por los que sin pan, sin instrucción, sin defensa. Ruega por los niños que no pueden nacer. Ruega por los padres que no pueden criar a sus hijos con decencia. Son tantas las amenazas contra la familia. Muestra que eres nuestra madre. Ruega, Jesús, por todos nosotros, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, pecadores, que caminamos en este valle, día a día al encuentro de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues pidiendo la intercesión, pidiendo la unción del Espíritu Santo, pidiendo la intercesión de María, pues también nos acogemos a los santos y sobre todo a aquellos que a veces tenemos una devoción especial, como lo es yo en este encuentro con Jesucristo, pues me encomiendo siempre a San Pablo, aquel predicador, aquel hombre que formó comunidades, aquel hombre que supo en su sí dar la vida por el Evangelio. Y como decía él, hasta encarcelado no dejo de predicar la buena nueva de salvación. Este sí era un hombre de fe, un hombre que tenía conocimiento de su fe, puesto que fue el que dejó la mayor parte de cartas a las iglesias para formarlas, para darles una doctrina, para enseñarles el camino y sobre todo estar al pendiente de ellas a través de las cartas de San Pablo que están en la palabra de Dios. Hemos estado hablando, hermano, de lo que es la fe y recordando ya a San Pablo, ¿verdad? Un hombre de fe que fue adoctrinado, ya lo dijimos alguna vez en uno de los programas, por aquel hombre sabio, por aquel maestro, por aquel fariseo que se llamaba Gamaliel y que es el hombre que lo instruyó en lo que eran las Santas Escrituras del Antiguo Testamento. Un hombre conocedor por el cual Jesucristo, a través de su conocimiento de las Escrituras y a través de ese celo por el pueblo de Israel, por la ley de Moisés, por el Dios Altísimo, pues se sentía un poco confundido, como en algunas veces lo vimos en algunas películas, en la película de San Pedro y San Pablo. No sé si ustedes ya la hayan visto, pero se la recomendamos. Como este hombre, en ese perseguir a la iglesia, a la primera iglesia cristiana, pues se sentía perturbado por el testimonio de aquellos primeros cristianos que dieron su vida por su fe en Cristo Jesús. Pues ya si no, mis hermanos, vivieron con Él, convivieron con Él y esta fe nos la transmitieron a través de su testimonio de vida, a través de su amor al Maestro, de su amor
aquel que empezó a caminar después de Juan Bautista, pero que ya Juan Bautista lo anunciaba. Entonces aquellos hombres que lo siguieron, pues nos dejan su testimonio a través de la palabra de Dios, y es donde nosotros seguimos manifestando esta misma fe en la iglesia cristiana, católica, apostólica y romana. Tenemos una iglesia que tiene mamá, una iglesia que tiene una historia de fe, una iglesia que ha sufrido persecución y que hasta hoy sigue sufriendo persecución por todos lados, por el ambiente político, por el ambiente religioso, muchas veces hasta entre nosotros mismos católicos no sabemos defender, sino también atacamos a nuestra propia iglesia. Bendito sea el Señor, que no es el hombre el que la guía, decíamos al inicio, sino es el mismo Espíritu de Dios que está al frente de esta amada iglesia de Cristo Jesús, y que es el que la va guiando. Si no, mis hermanos, ¿cómo estuviera nuestra propia iglesia? Si el hombre la guiara, ¿cómo estaría nuestra propia iglesia? Sin embargo, como la guía el Espíritu Santo, pues hermanos, tenemos ya casi 2010 años, un poquito más, de estar caminando por este mundo, con testimonio, y que lo avala la ciencia, que lo avala la historia de la humanidad, que lo avala toda este material que tenemos, que nos abre un panorama y un conocimiento, que abre nuestra inteligencia al conocimiento de Dios nuestro Señor. Perdonadnos un poquito malos de la garganta, mis hermanos, por estos cambios de clima, así que les suplicamos un poquito de paciencia para con estos siervos del Señor, que andamos un poco enfermos. Pero aquí estamos con ustedes, buscando lo que es la fe y la inteligencia, ¿verdad? Como aquellos hombres lo vivieron. Vamos a una pausa, hermanos, y regresamos en un momento. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Hermanos, seguimos viendo un poco sobre lo que es la fe, que nos abre un panorama más grande para el conocimiento de la revelación que es mismo Cristo Jesús, nuestro Señor. Y el catecismo de la iglesia, pues nos adoctrina, nos educa en este camino de fe. Es cierto que la iglesia sigue caminando y sigue habiendo hombres con un conocimiento que lo va transmitiendo, que va descubriendo a través de la misma palabra de Dios, como lo vamos a ir viendo en lo que es la fe y la inteligencia. Nos dice el catecismo de la Iglesia Católica en el número 156, nos dice: el motivo de creer no radica en el hecho de que las verdades reveladas aparezcan como una verdadera e inteligible a la luz de nuestra razón natural. Creemos a causa de la autoridad de Dios mismo, que nos revela que no puede engañarse ni engañarnos. Y esto es bien importante, mi hermano. Dios mismo, a través de sus verdades reveladas y de sus promesas, no puede engañarse a sí mismo y no puede engañarnos a nosotros. Como nos dice San Pablo, ¿verdad? Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Si Cristo no hubiera, no se hubiera hecho presente a los apóstoles, pues vana sería nuestra fe. Pero es la fe la que nos lleva a abrirnos a esa presencia de Cristo resucitado. Y lo podemos ver en varias partes de la Escritura, como desde aquel momento muchos de los seguidores de Jesucristo se sintieron decepcionados del Maestro. A pesar de que Él en el caminar los iba preparando, les iba hablando de los acontecimientos que vendrían más adelante. Sin embargo, ellos
en su parte humana, llegó el momento que dudaron de aquel hombre llamado Jesús, el carpintero, como muchos le decían, y no creían en él. Sin embargo, cuando nuestra inteligencia se abre a la luz del Espíritu Santo, pues podemos comprender estas realidades. No podemos quedarnos a medias. Por eso la importancia de educarnos también en la fe. Hay muchos hermanos que tienen una fe, y nos lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Sin embargo, para que el homenaje de nuestra fe fuese conforme a la razón, Dios ha querido que los auxilios interiores del Espíritu Santo vayan acompañados de las pruebas exteriores de su revelación. ¿Y cuáles son estas pruebas, mis hermanos? Los milagros que se acontecen hasta hoy en nuestros tiempos, como ya lo hemos comentado en otros programas, estos testimonios de fe que son los milagros que Jesucristo hizo en el caminar de su vida con nosotros en esta tierra, y que aún lo sigue haciendo a través de la intercesión de los santos. Acuérdense que los santos no hacen milagros, interceden ante Cristo Jesús por alguna necesidad, como en este caso cuando venimos al programa y trabajamos en lo que es la evangelización, pues yo me acojo a la intercesión de San Pablo. San Pablo ruega por nosotros, aquellos que sentimos este deseo, este fuego en el corazón de transmitir el mensaje. Y hoy que el Señor está proponiendo estos medios de comunicación para poder llegar a más gente, porque pues anteriormente la comunidad trabajaba en persona, ¿verdad? Directamente a través de los retiros, o a través de enseñanzas, o a través de una catequesis, pero hoy lo podemos hacer también aunado a esas enseñanzas a través de los medios de comunicación. Por eso les repito, es importante que ustedes nos llamen y dejen sus comentarios de la programación, ¿verdad? ¿Qué les parece? Si les gusta o les llena su corazón, como cierta persona que nos habló, hablando de lo que es la fe, mis hermanos. Aquella mujer tenía fe en lo que estaba escuchando en la programación, y en esos días pues estaba un hermano predicando, un hermano dando su mensaje, y una hermana, además que lo estaba haciendo y lo estaba transmitiendo en vivo, entonces una hermana llamó y dijo que pedía oración por una personita que tenía parálisis, que estaba en estado de coma, y esta persona le contestó, bueno, póngale la bocina al oído a aquella persona que está enferma, y él empezó a hacer oración, y ella hablaba para dar testimonio de que este hermanito enfermo empezó a recuperarse a través de que escuchó la palabra de Dios y alguien que hizo oración por él. Pues cuántas cosas podemos hacer a través de estos medios, cuántas cosas maravillosas podemos transmitir a nuestros hermanitos que no pueden salir, y que muchas veces la familia no puede llevarlos a la iglesia, a la parroquia. ¿Por qué? Por sus tiempos, porque su fe es muy débil, o porque no tienen tiempo, qué sé yo. Miles de pretextos que a veces ponemos para no llevar a nuestros enfermitos a la iglesia, ¿verdad? Entonces, cuando la manifestación de Dios por la fe que tú tienes se atestigua con prodigios y milagros, pues entonces vemos la mano de Dios, y nuestra fe va creciendo por los acontecimientos que vamos viendo. Pero qué importante también nos dice el catecismo, poder tener el conocimiento de nuestra fe, acompañar nuestra fe con la sabiduría que viene de la palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Esta revelación, adaptados a la inteligencia de todos. Esta revelación debemos adaptarla a nuestra inteligencia. Algunos hermanos de plano, no, mis respetos para ellos. La manera en que disciernen, la manera en que dan sus enseñanzas, la manera en que se entregan al estudio para poder transmitir. Entonces, cada uno de nosotros, de acuerdo a nuestra capacidad, vamos a ir conociendo los fundamentos de nuestra fe.
no podemos decir nada más creo. Qué bueno que tienes fe. Pero a veces esa fe es tan débil que empezamos a lastimar el cuerpo. Mira lo que dice el catecismo de la iglesia. La fe es cierta, más cierto que todo conocimiento humano, porque se funda en la palabra misma de Dios. ¿Y quién es la palabra misma? Jesucristo, que se hizo presente entre nosotros en el tiempo y se sigue haciendo presente en el espacio, donde quiera que estemos. Que no puede mentir. Ciertamente las verdades reveladas pueden parecer oscuras a la razón y a la experiencia humana, pero la certeza que nos da la fe y la luz divina es mayor que la de la luz de la razón natural. 10,000 dificultades no hacen una sola duda. Entonces, cuando tenemos el conocimiento, pero a veces el conocimiento humano se queda nada más en lo humano, o nuestra fe se queda en lo humano, lo que mi mente ya no puede dar, y ahí me quedo. Pero cuando tenemos la inspiración del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo desde el interior de nosotros nos abre un panorama más grande para poder ir teniendo el conocimiento, a darle conocimiento a la razón, como dice San Pablo, ¿verdad? En la carta que dice que tenemos 3 enemigos a vencer y conocerlos, pues uno de ellos es la razón. La razón siempre quiere justificarse. Entonces, cuando hay mano de Dios en una obra de un milagro, entonces la razón quiere justificarlo siempre. Pero la fe nos lleva más allá si la ponemos a la luz divina, porque esa luz divina es mayor que la luz de nuestra razón. Porque hay muchas cosas que nuestro entendimiento jamás va a entender. Nuestro entendimiento no va a alcanzar a captar toda la grandeza de Dios en esta mente tan pequeñita que tenemos. Pero si nos abrimos a la inspiración del Espíritu Santo, entonces podemos encontrarle una razón más fuerte a nuestra fe. Entonces, qué importante ir creciendo en nuestra fe. Ir creciendo, pero también en el conocimiento de la palabra de Dios. La fe, sigue diciendo el Catecismo de la Iglesia en el número 158, nos dice: la fe trata de comprender, es inherente a la fe que el creyente desee conocer mejor a aquel a quien ha puesto su fe y comprender mejor lo que le ha sido revelado en conocimiento más penetrante, suscitará a su vez una fe mayor, cada vez más encendida. El conocimiento nos dará una fe más encendida de amor. La gracia de la fe abre los ojos del corazón. Miren qué importante es esto. Si creo en Dios, es más fácil que mi razón acepte las verdades reveladas por el mismo Dios en Jesucristo nuestro Señor. Es importante, hermanos, tener conocimiento de nuestra fe para una inteligencia viva de los acontecimientos de la revelación, es decir, del conjunto del designio de Dios y de los misterios de la fe en su conexión entre sí con Cristo, centro y misterio revelado. Qué importante, mis hermanos. Esto a mí me llena bastante el estar preparándome en estudiar el catecismo, ¿verdad? En esta área de lo que es la fe, y que queremos acompañarla también con el conocimiento de Jesucristo, nuestro Señor. Vamos a hacer una pausa, mis hermanos, y regresamos en un minuto. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe.
hablando de lo que es la fe, mis hermanos, pues claro, el catecismo de la iglesia nos abre un panorama, nos da una enseñanza, pero ¿cuál es la base de este catecismo? Pues la misma palabra de Dios, que nos va a decir en el capítulo 1 de la carta a los Efesios, en el versículo, vamos a leer desde el 17. Es Efesios, si tienen por ahí su cuadernito, apunten estas citas bíblicas, para que también nosotros vayamos aprendiendo a discernir la palabra de Dios y cómo acrecentar nuestra fe a través de la razón. Una de las enseñanzas que estábamos dando ahí en el sector de Lourdes, ahí en la presa, pues hablábamos de que hay veces que la mente cuestiona tu fe. La mente te pone muchas veces a dudar, como decía el catecismo de la iglesia, ¿verdad? 10,000 dificultades no hacen una sola duda. Cuando tu fe está bien arraigada en Cristo Jesús. Ahora, si tienes el conocimiento, pues más. Y cuando tu mente te cuestiona tu fe y no tienes respuestas para tu mente, mi hermano, tu fe se empieza a debilitar. Tu fe empieza a caer en un vacío de dudas, de angustias, de miedos muchas veces si estamos en el camino normal. Y más, si llega un hermano de otra congregación no cristiana católica y te empieza a inyectar en tu mente la duda, hermano, vas a caer. Y mira que a una hermanita le pasó esto, y continuamos con la palabra, pero esto es importante. Una hermanita que está yendo a este sector de Lourdes empezó a tener preguntas y cuestionamientos que luego te das cuenta que son preguntas, decimos nosotros, protestantes, ya son preguntas protestantes. Entonces ella empezó a cuestionar sobre los santos, sobre la iglesia, sobre los padres, sobre las imágenes y qué tantas cosas, sobre María Santísima. Empezó un cuestionamiento de ella hacia nosotros que estábamos dando el tema. Entonces llegó la pregunta, ¿quién te está adoctrinando? No, pues es que una hermanita pentecostal está yendo a mi casa y me está dando lectura de Biblia. Hermanita, estás en las manos del enemigo. Estás en las manos de aquel que no conoce la doctrina cristiana católica. Y te va a dar una doctrina en contra totalmente de nuestra fe. Y ahí empieza el veneno a hacer mella. Entonces leímos lo que es la carta, le leímos a ella lo que es la carta de San Juan, la segunda carta, que nos dice estrictamente, no les abras la puerta cuando lleguen a tocarte para darte una doctrina diferente. No les creas, no los escuches, no los aceptes en tu casa. ¿Por qué? Porque te van a meter un sinnúmero de dudas. Y si tu mente no tiene respuestas en la palabra de Dios, hermano, eres presa fácil para aquellos hermanitos. Por eso San Pablo en la carta a los Efesios les hace un reconocimiento a su sabiduría, pero también a su fe. Miren lo que dice, vamos a leer desde el 15, ¿verdad? Capítulo 1 de Efesios, versículo 15. Este es importante, mis hermanos, que se aprendan estas citas bíblicas para que vayan reafirmando su fe, pero también el conocimiento de la misma. No creer por querer nada más. Hoy más que nunca, la iglesia cristiana católica está necesitando hombres de fe, sí, y mujeres de fe, sí, pero que también tengan conocimiento para no caer en la primera inspiración que por ahí lleguen a querer compartirnos y seamos presa fácil de aquellas personas con malas intenciones de destruir nuestra iglesia. Miren lo que dice. Es sabido cómo ustedes viven la fe, según Cristo Jesús, y el amor para que todos los santos, por lo que no dejo de dar gracias a Dios y recordarles en mis oraciones. ¿Sí? O sea, ya San Pablo habla de esa intercesión que él está realizando por nosotros, que estamos predicando las verdades de la revelación de Dios en Jesucristo, nuestro Señor. Aquí ya San Pablo está presentándose como intercesor
ante aquellas primeras comunidades, pero que también lo hace aún por nosotros que estamos en este caminar de llevar mensaje de salvación. Entonces, por eso yo he tomado esta palabra, pues me acojo a su intercesión. San Pablo ruega por nosotros para que demos palabra de Dios realmente, para que demos el misterio revelado en Cristo Jesús. Y sigue diciendo en el versículo 17, que el Dios de Cristo Jesús, nuestro Señor, el Padre que está en la gloria, se les manifieste dándoles espíritu de sabiduría y de revelación, para que lo puedan conocer, que los ilumine la mirada interior, para apreciar la esperanza a la que han sido llamados por Dios, la herencia tan grande y gloriosa que reserva Dios a sus santos, o sea, a nosotros, la iglesia, y la fuerza incomparable con que actúa en favor de los que creemos. Es la misma fuerza todopoderosa que actuó en Cristo Jesús cuando lo resucitó de entre los muertos y lo hizo sentarse a su derecha en la morada celestial, por encima de todo poder, autoridad, dominación, soberanía, por encima de todo poderío que se pueda nombrar, es en este mundo y en el otro. O sea, nos está hablando de dos mundos, hermanos. Estamos en un mundo, pero Jesucristo mismo, antes de ser elevado al cielo, hizo una oración de intercesión por nosotros, por los que nos quedamos todavía. Cuando Él se iba a ser elevado, elevó sus ojos al cielo y oró de esta manera: Señor, Padre mío, no te pido por mí, porque yo voy a donde tú estás, pero sí te pido por ellos, porque ellos se quedan en el mundo, ya no son del mundo, pero están en el mundo. Por ellos te pido que el mundo no los absorba. Y miren, que el mundo con sus placeres nos llama, nos invita con sus lujos y todo lo que Él nos da. Nos invita, pero nos aparta de Dios, nos aparta de la verdad. Por eso Jesucristo, como intercesor ante el Padre, pues ruega de esta manera por nosotros. Y esa oración hasta hoy la iglesia la sigue tomando para todos nuestros pastores, para aquellos sacerdotes que están en momentos difíciles de su vida, por los seminaristas que están padeciendo, por los cuales también nosotros elevamos una oración a nuestro Padre bueno, por aquellos hermanos seminaristas que muchas veces se sienten afectados, lastimados. Entonces, que el Señor obre en ellos la sanación interior del espíritu. Entonces, aquí también nos enseña el Señor que por la fe somos intercesores, hermanos. Por la fe podemos arrancarle la bendición a Jesucristo nuestro Señor por nuestros hermanos enfermos, por nuestros hermanos que yacen que están siendo, que han terminado su caminar en la vida y que han pasado a la otra vida de la que nos habla San Pablo, ¿verdad? Que nos dice que todo poderío que se pueda nombrar en este mundo y en el otro. O sea, mi hermano, en este mundo no se acaba la existencia de nosotros, sino que vamos a un mundo donde Jesús nos está esperando. Como Él mismo nos lo dijo: yo voy a la casa de mi Padre, donde hay muchas habitaciones, y voy a prepararles una para ustedes. O sea, que ya Jesucristo ya nos está esperando allá. Jesucristo ya tiene preparado el lugar donde tú, hombre de fe, donde tú, mujer de fe, vas a llegar a estar por la eternidad, en el otro mundo. Así como dice San Pablo, ¿verdad? Cuando se refiere a Juan Evangelista, cuando tuvo esta visión y se escribió el Apocalipsis, ¿verdad? Que nos dice: hubo un hombre
que viajó hasta el tercer cielo. No sé si fue en el espíritu o si fue en el cuerpo, pero esto es lo que vio, ¿verdad? Entonces, él ya está hablando de ese tercer cielo, de esa dimensión espiritual, donde todos vamos a ir, mis hermanos. Y cuando el Hijo del Hombre regrese, debe aumentar nuestra esperanza. Si tenemos fe en Jesucristo, pues debe de aumentar nuestra esperanza el saber que cuando venga el Hijo del Hombre a juzgar la tierra, pues entonces los muertos se van a levantar y el Espíritu va a volver a ellos. Y seremos juzgados en el Espíritu y en el cuerpo. Si bien para la vida eterna o bien para la condenación eterna. Y yo nos lo decía en el Evangelio, ¿verdad? Alégrense porque sus nombres están escritos en el libro de la vida. Qué hermosas palabras nos da el Señor de aliento para que no decaiga nuestra fe. Que aunque el pecado nos atormenta, que aunque el pecado nos oprime, que aunque el pecado nos quiere arrancar del seno de Jesucristo, del seno de la iglesia, pues el Señor nos defienda, el Señor nos dé esa gracia de poder llegar a la confesión y no morir así, sin la confesión. Vamos a ir a una pausa y regresamos, mis hermanos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Continuamos, mis hermanos, viendo en este programa, pues buscar la manera de incrementar nuestra fe, pero también de incrementar el conocimiento de en quién creemos, en quién hemos puesto nuestra fe y hacia dónde nos está llevando nuestra fe. Ahora, si esta fe la acompañamos con el conocimiento, pues mis hermanos, vamos en buen camino. Si no, mis hermanos, vamos a seguir golpeando el cuerpo de Cristo. Aquí, como nos sigue diciendo San Pablo, vamos a leer un poquito más de lo que dice la palabra de Dios en este capítulo 1, versículo 22. Dios colocó todo bajo sus pies y lo construyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que la llena todo en todo. El que la llena todo en todo. Esto es bien importante. Lo voy a volver a repetir, mis hermanos, porque te vamos a comentar algo bien delicado que estamos viviendo en nuestra iglesia. Dios colocó todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza de la iglesia. Ella es su cuerpo y en ella despliega su plenitud, el que lo llena todo en todo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Él es la cabeza. Jesucristo es la cabeza. Pero hermanos, ¿cómo tenemos el cuerpo? ¿Cómo está el cuerpo de Cristo? Este cuerpo está golpeado, está latigado, está lastimado, está dividido en partes, dispersas por todo el mundo. Este cuerpo de Cristo sigue siendo lastimado por Satanás. Este cuerpo de Cristo, que gracias a que Él es la cabeza y el Espíritu Santo la sana en cada momento, vamos viendo a nuestra iglesia lastimada. ¿Por qué? Porque por todas partes se habla de Cristo. Y nosotros somos los cristianos, y nosotros cristianos pentecostales, nosotros cristianos adventistas, nosotros cristianos del séptimo día, nosotros testigos de Jehová, nosotros, y el cuerpo está dividido. Y esta es obra del mundo. Esta es obra del hombre, que no aprende a someterse a la cabeza, que es Jesucristo.
Y Jesucristo formó una iglesia. Una vez le hice una pregunta a una persona pentecostal, adventista, la verdad no sé qué era, pero estaba compartiendo conmigo. Y le pregunté yo un día, oye, si todos los hombres tuviéramos el conocimiento de la palabra de Dios, ¿cuántas iglesitas habría? Y sin pensarlo así rápidamente me dijo, una. Gloria a Dios, le dije, mi hermana. Gloria a Dios. Porque una es la iglesia de Cristo. Pero nosotros los hombres, y ella lo entendió. Ella, me puse de acuerdo en este momento con ella nada más. Ella lo entendió. Es cierto. Una. Pero está dividida en muchos pedacitos. Que ya nació una iglesita por acá, ¡pum! Le arrancaste un pedazo a Jesucristo. Que ya nació otra iglesita por allá, ¡pum! Le arrancas otro pedazo a Jesucristo. Y que ya volvió a nacer otra. Y mira, cada rato nacen iglesitas. Aquí, allá. Y luego desaparecen. Solamente aquellas que se mantienen con un gran número de hermanos esperando el diezmo para subsistir. Entonces son las que van aglomerando a aquellos hermanos que se van saliendo de la iglesia y van buscando dónde acomodarse. Decía un hermano cristiano evangelista, comentando en mi trabajo, me decía que muchas veces nos volvemos chapulines, cristianos chapulines. Y yo le dije, caray, ¿cómo cristiano? A mí sí me llamó la atención esto y le digo, ¿por qué cristianos chapulines? Porque vamos brincando de iglesia en iglesia y no encontramos la paz, dice, y empezamos a tener dudas y empezamos a buscar en dónde me siento yo a gusto para poder, dónde siento, decía este hombre, y recalcaba mucho esto, donde yo sienta, donde yo nada más sienta, yo quiero sentir nada más, pero no quiero tener conocimiento. Y me acordé de muchos de nosotros que vamos a los encuentros, que vamos a las reuniones, y es que siento, no, hermano. Ya es el momento de qué bueno que sientes, pero también busca el conocimiento de la palabra de Dios. Reafirma tu fe con el conocimiento de la palabra de Dios y verás los milagros que Dios realiza en tu vida. Y no son milagros que promulgamos, sino que muchas veces nos quedamos con ellos, no, hermano. También hay que darle gloria a Dios con nuestro testimonio, no quedarnos a la mitad del camino, como aquel ciego que creía en Jesús, pero que cuando conoció a Jesús, o cuando lo oyó pasar por donde él estaba, empezó a gritarle, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y todos lo callaban. ¡Ey, cállate! No molestes al maestro, cállate. Pero aquel hombre seguía gritando más fuerte. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Hasta que Jesús lo llamó. ¡Ey, tráiganlo! Y entonces, y todos los que lo callaban, corrieron, lo levantaron y le dijeron, ven, el maestro te habla. ¡Qué hermosa profesión de fe! Gritarle a Jesucristo. Grítale, mi hermano. En tus necesidades, aclama a Jesucristo. Pide al Espíritu Santo que te enseñe a orar. Pide al Espíritu Santo que te lleve por ese camino y decirle al Señor sí, como María Santísima cuando dio su sí. Hágase en mí como has dicho. Hermanos, tiempo de meditar, tiempo de conversión. Pues yo los dejo, mis hermanos, con este cantito de Jaire, ¿verdad? Que se llama Por la Fe, para que podamos meditar más sobre la palabra de Dios y sobre este programa. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Nos escuchamos en el próximo programa. Buenos días. Por la fe y por amor es sacerdote. Sabe que ha terminado de celebrar la que puede ser su última misa en la tierra. Pasa ante la imagen de Guadalupe y la acaricia en silencio, con el rosario entre las manos, de rodillas ante el crucifijo, trata de escribir lo que vive por dentro.
Ha llegado ya el momento, no te voy a fallar. Yo sé que solo es un instante y después la eternidad. Toda mi vida tal cual hostia en el altar se entregará y será del todo tuya, te la quiero consagrar. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. En el fondo de mi corazón brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor. Ya pasó el dolor, ya ganó el amor, para siempre tú y yo. Quiero morir perdonando, quiero parecerme a ti. Por ti sufriré gozando, tú nos lo enseñaste así. Mi vida entera por las almas, mi vida entera por tu amor. Mi sangre estará en tu cáliz de gloria y salvación. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. En el fondo de mi corazón brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor. Ya pasó el dolor, ya ganó el amor, para siempre tú y yo. Ya se acercan los soldados, vienen a llevarme allí. Dame valor, llegó el momento, abro los brazos y vuelo hacia ti. Viva por siempre mi Cristo Rey, es mi grito y mi canción de amor por ti. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir eternamente. En el fondo de mi corazón brilla tu paz, brilla tu sol de amor, Señor. Ya pasó el dolor, ya ganó el amor, para siempre tú y yo. Viva por siempre mi Cristo Rey, mi Cristo es mi grito y mi canción, es mi grito y mi canción. Por la fe voy a morir y por la fe voy a vivir. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Koinonia Radio, por www.comunidadkoinonia.com. Koinonia Radio 800 AM, Imagen Católica en Tijuana.